Le damos la bienvenida a esta actividad al señor ministro encargado de Asuntos de Familia de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, don Patricio Rondini Fernández Dávila, a los integrantes de la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la jurisdicción, representada por la jueza encargada doña Loreto Paredes Carreño. Señoras y señores jueces, secretarios, administradores, consejeros técnicos, funcionarios de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y del Poder Judicial a lo largo del país. A todo el público conectado a esta charla en modalidad seminario y a quienes siguen la transmisión a través del canal judicial, disponible en el sitio www.poderjudicialtv.cl. Para dar inicio a esta actividad, invitamos al señor ministro, don Patricio Rondini Fernández Dávila, a entregar un saludo. Muchas gracias. Mis saludos a los magistrados, en particular a don Felipe, que es nuestro expositor y que la verdad demuestra que hay un gran interés en escucharlo. Tenemos más de 100 asistentes y cada vez se van sumando más. Y esto en el contexto de la jurisdicción de Puerto Montt y en particular de la Comisión de Promoción de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Para nosotros es particularmente interesante todos aquellos insumos que nos permitan resolver judicialmente de mejor forma. Y en ese sentido cobra relevancia conocer el mundo de la infancia para proyectar en cuanto a sus actualizaciones, recomendaciones que nos pueda presentar o exponer don Felipe. Así que reiterar mi agradecimiento, su disposición a acompañarnos en esta actividad que, como ya se dijo, no solamente es de aquellos que están presentes en la plataforma Zoom, sino que también a través del canal del Poder Judicial se está transmitiendo y va a quedar un registro disponible al público al respecto. Así que espero que sea provechosa, de lo cual estoy seguro, y ciertamente lo demuestra el interés de la cantidad de asistentes que tenemos. Muchas gracias y buenas tardes. Agradecemos al señor ministro Patricio Rondini su saludo de apertura. A continuación, la jueza del Juzgado de Familia de Puerto Montt, encargada de la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y moderadora de este encuentro, magistrada Loreto Paredes Carreño, presentará al destacado expositor que hoy nos acompaña. Buenas tardes. Agradecemos su interés y participación en esta tarde y especialmente el entusiasmo y la disposición del señor Felipe Le Calinier por ser parte de esta instancia de abordaje, diálogo y reflexión sobre infancia y decisiones judiciales. Nuestro invitado es docente e investigador de la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago, doctor en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, magíster en Epistemología y Filosofía de las Ciencias de la Universidad de Chile y diplomado de las Ciencias y diplomado en Etología y Primatología de la Universidad Autónoma de Madrid. Cuenta con especialización en investigación e intervención en apego infantil en la University College London y Anna Freud Center de Londres. Entrenamiento en evaluación del apego infantil en la Universidad de Minnesota y Universidad de Harvard. Y entrenamiento en intervención en trauma complejo, Trauma Research Project en el Hospital de San Francisco. Es past president de la Red Iberoamericana de Apego, psicólogo clínico y supervisor acreditado. Ha publicado 100 artículos en revistas científicas, capítulos de libros y manuales de intervención a nivel nacional e internacional. Ha sido asesor experto del Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Integra, UNGI y el Senado. Es vicepresidente del Consejo de Fundación Integra y director de 3 diplomados y un postítulo sobre trauma, infancia y salud mental. Es reconocido en diversos países de Latinoamérica como experto en infancia y ha dictado alrededor de 500 charlas, conferencias y seminarios. Es autor de 7 libros, 3 de ellos elegidos dentro de los más vendidos entre los años 2019 y 2021.
En esta oportunidad presentará la charla Conociendo el mundo de la infancia para la toma de decisiones judiciales, actualizaciones y recomendaciones. Les invitamos a formular sus preguntas a través de la sección habilitada en la parte inferior de su pantalla con una Q y una A, las que se contestarán en lo posible al término de la exposición. A continuación, dejo con ustedes al señor Felipe Lecalenier. Bueno, gracias por la extensa presentación. Quiero agradecer a la Comisión de Promoción de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, a don Patricio, gracias Loreto, y especialmente a Ibeliz, que fue la que me contactó y tuvo mucha paciencia para que esto al final resultara. Y también agradecer a todas las personas interesadas, no esperábamos tanto interés, llegaron incluso creo como a 800 personas inscritas, así que bien, gracias por invitarme y espero que esto les ayude. La verdad es que hay mucho lo que se puede decir, tengo que ser sincero, podría estar varios días hablando, lo que no es la idea. Quiero tratar de abocarme a ciertos trabajos, ciertos cuestionamientos, ciertas evaluaciones que tenemos actualmente en todo lo que es protección, que le llaman protección a la infancia. Desafortunadamente hemos sido bastante desprotegidos y desprotectores de la infancia en las últimas décadas, y uno ha podido como ir haciendo un diagnóstico de la situación, y a mí me gustaría poder hablarles un poco de ciertas cosas que ayudan para la toma de decisiones judiciales, pero que también nos dan ciertas ideas del mundo en el que vivimos. Voy a compartir pantalla. Quise partir por algo que, sobre todo ahora, para mí ha sido como un cuestionamiento y una idea. Yo personalmente nunca tuve ninguna expectativa de participar ni en políticas públicas de infancia y en algunas leyes, pero el participar en eso me ha dado una idea que creo que es importante poder partir conversando, porque creo que hay ciertas cosas que nadie habla, y quizás hoy día vamos a hablar de esas cosas que nadie habla, pero que todos saben, sobre todo aquellos que trabajan en instituciones de protección. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, o que es como una pregunta, es si realmente hacer una ley para la protección o tener una política pública para la protección realmente impacta en la experiencia de bienestar inmediato que tienen los niños y sus familias. Porque una cosa es lo que está en el papel, en abstracto, pero el gran dilema actual es cómo yo aterrizo el papel al bienestar concreto y real de los niños. Y en ese sentido tengo una súper breve experiencia de darme cuenta que a veces el punto no está en una ley o en una política pública, ese es solo el inicio, el punto es cómo yo hago un trabajo serio y sistemático de que esa ley o esa política pública le llegue realmente a los niños. Y me gustaría partir contándoles 3 casos en los que yo he participado y qué es lo que hemos ido descubriendo. Quiero hablar el año 2016, 2017, no me acuerdo, participé en esta famosa ley anti-bullying, y ahora el bullying se ha vuelto un tema tremendamente importante, y me gustaría mencionar que primero, cuando nosotros partimos o empezamos a trabajar esta ley anti-bullying, Chile ya era uno de los países que tenía las tasas más altas de bullying en el mundo. A veces nosotros somos bien presentistas, como que es fácil olvidar o perder la memoria histórica, y pensamos que todos estos casos de bullying es porque es por la pandemia, o hay gente que incluso culpa el estallido social. Pero, por ejemplo, quiero mostrarles 2 cosas que nosotros ya hace muchos años, antes de pandemia, antes de estallido social, antes de leyes, ya éramos de los países, estábamos dentro de los 10, 15 países con
la prevalencia más alta de bullying. Este es un estudio del 2005 de toda una serie de países, que no se ve muy bien, pero solamente para mostrarles que Chile ya estaba dentro de los 10 países con la tasa más alta de bullying. Después tenemos otro estudio, el 2006, el año siguiente, donde ya incluimos a Chile, y ya Chile ya mostraba un 50% de niños que son crónicamente víctimas de bullying. Entonces, a veces tendemos a usar estas explicaciones simplistas de que hay ciertas cosas que causan otras cosas, como por ejemplo la pandemia, pero ya tenemos demasiados datos para mostrar de que Chile estaba bastante enfermo antes y que lleva muchas décadas bastante enfermo, y que los niños especialmente tenemos una infancia chilena muy sufrida, con toda una serie de problemas, y lo que ha venido a hacer la pandemia más bien es como a intensificar algo que nosotros llevábamos acarreando hace muchos años. Es un estudio que hicimos ya el 2008, y el 2008 ya Chile, ya más o menos el 60%, entre el 50 y el 60% de los niños reportaba ser víctima de bullying de manera constante y continua. Ahora el punto lo que quiero decir es que se hizo una ley anti-bullying, después se creó hace algunos años una ley de ciberbullying, pero desgraciadamente lo que empezamos a encontrar es que una de las cosas, por ejemplo, que proponía esta ley anti-bullying era el uso o la implementación de lo que llaman comités de convivencia. Pero incluso después de la ley, ya incluso 5 o 6 años, los casos de bullying seguían aumentando de manera exponencial, como dice. ¿Ya? Entre el 2017 y el 2018, los casos de bullying aumentaron en un 38%. Es decir, a pesar de que teníamos una ley, el fenómeno del bullying siguió aumentando casi de una manera independiente de que existiera una ley anti-bullying y que después existiera una ley anti-ciberbullying. Entonces, inevitablemente nos surge esta experiencia de decir, bueno, pero ¿por qué tenemos esta ley? Pero parece que la ley no aterriza, no ha llegado a la experiencia de los niños, es decir, la ley no ha generado que los niños sean menos víctimas de violencia escolar. Hace algunos años hicimos una revisión de 200 colegios al azar, y lo que quisimos ver es dos cosas. Uno, si realmente se implementaban comités de convivencia, cómo había que hacerlo, y lo otro, si los colegios tenían programas serios, sistemáticos de prevención del bullying. Y de los 200 colegios, 200, el 100%, no estaba implementando comités de convivencia como se había que hacer, y el 100% tampoco no tenía un programa instaurado, integrado de prevención del bullying. Entonces, dejo la pregunta abierta. Creo que la discusión de la ley y la política pública, en la medida en que siga en discusiones intelectuales, universitarias y abstractas, y no se aterrice realmente a cómo yo genero un espacio de protección en la infancia, cabe dudar de la validez de tener ciertas leyes. Hace algunos años, antes del estallido social, me tocó trabajar en lo que llamaron ahora, una mala palabra, la ley Ritalin. La ley Ritalin, antes de la ley Ritalin, cuando un colegio tenía un niño que acá llaman disruptivo, un niño agresivo, que no se queda tranquilo, los colegios tenían todo el derecho de llamar a los padres y exigirle que el niño fuera diagnosticado y que fuera medicado, y que cuando el niño estuviera tranquilo pudiera volver al colegio. Hicimos la ley Ritalin en el sentido de decir, no, los colegios tienen que tener las competencias para manejar toda la diversidad de conductas de los niños, pero hicimos hace poco, tomé una muestra de profesionales de la educación y les pregunté si en los colegios habían aplicado, si ya aplicaban la ley Ritalin. La mayoría de los colegios no sabía que existía la ley. Encontramos que el 95% de ellos dice que no se aplica, que hasta el día de hoy todavía se sigue llamando a los padres, incluso, por ejemplo, en la educación parvularia, si el niño está haciendo una pataleta o está muy enojado, muy descontrolado, pueden llamar a un papá a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, para que se lleve o para que se haga cargo del niño. Entonces tenemos una segunda ley donde toda la intención era el respeto, el
cambiar también un poco el foco de la educación, de no estar excesivamente o 100% centrada en la nota y en el rendimiento académico, a generar un espacio de cuidado y protección, y desgraciadamente por ahora la ley Ritalin para muchos es completamente desconocida y no se está aplicando como debería ser. Hay otro, eso es la ley, pero me gustaría hablar también de la política pública. Hace ya 12 años, instancias como el Chile Crece Contigo, varias cosas, empezaron a implementar una política pública muy adecuada que tenía que ver con promover que los bebés durante los primeros 2-3 años pudieran dormir con los adultos. Ya en esa época había muchas investigaciones que mostraban que mandar a dormir solo a un niño antes de los 12 meses tiene puros efectos negativos, estresa al niño, le genera trastornos del sueño. Entonces fue una política pública de ya 12 años con una tremenda campaña de comunicación, de publicidad, para promover en los papás que no manden a los niños a dormir solo, que no promuevan este famoso duérmete niño, que se trata de dejar solo al niño durmiendo, y si el niño llora, no ir a calmarlo, sino que dejar que el niño aprenda, entre comillas, a dormir solo por más estrés que sienta. Hicimos un estudio del 2018, donde nos comparamos con varios países, lo publicamos en un libro, y nos llevamos la tremenda sorpresa que en el 2018 y 2019, Chile, de 14 países, era el país que más aplica el famoso duérmete niño, esto de dejar al niño dormir solo y ir dejándolo que vaya, o sea, que llore, y al final el niño deja de llorar porque ya no tiene la expectativa de que alguien va a ir a calmarlo. Entonces nos llevamos la tremenda sorpresa que ya habían pasado 9 años, 10 años de esta tremenda política de infancia basada en el colecho, pero el año 2008-2009 encontramos que en 14 países Chile por lejos seguía ocupando esta tendencia del duérmete niño. Entonces nos llevó mucho la atención, y ahí es donde, por eso quería mostrarles estos datos, porque eso inevitablemente conlleva como a la reflexión de, bueno, ¿qué pasa? ¿Me entiendes? O sea, tener una ley parece que claramente no es suficiente, tener una política pública claramente no es suficiente, los recursos y la energía tienen que estar destinadas a cómo yo aterrizo en la experiencia inmediata de protección, de sentido de protección de los niños, todas estas leyes y políticas públicas. Entonces, todavía estamos al debe, y quizás esto también es una voz de alerta o de alarma, de que a veces en el sentido común se piensa que teniendo la ley ya tenemos asegurado algo, teniendo una política pública tenemos asegurado algo, pero la verdad es que el verdadero trabajo no está ni en la ley ni en la política pública, está en cómo yo realmente genero programas o instancias de verdadera protección de la infancia. Entonces, lo que yo empecé a hacer ya hace 10, 12 años, por experiencia, por estar más que ya en la ley o en la política pública, por estar ahí en el Sename, Chile Crece, adopción, familias de acogida, y ahora poder estar de manera mucho más cercana con los jueces, tenemos un diplomado para jueces. Empezamos a elaborar lo que voy a llamar, como, no sé si es una propuesta, pero una especie como de diagnóstico multinivel, bien simplificado, y por el tema del tiempo voy a tratar de ser lo más concreto posible, de en qué estamos de manera muy simple en términos de protección, y algunas recomendaciones, y por favor si tienen dudas me preguntan. Lo que hicimos fue empezar a hacer como este proceso que le llaman multinivel, donde empezamos a hacer una especie como de pirámide de jerarquía de acciones y de diagnóstico. Partimos por los jueces de familia, seguimos por los consejeros técnicos, analizamos, hicimos una investigación sobre los informes psicológicos que se dan, después analizamos qué tipo de implementaciones da el Sename o el Senda, y si tengo tiempo quiero hablar un poco de lo traumático que es tener a los niños en residencia, con lo que llaman institucionalización temprana. Entonces, para los jueces presentes, creo que debería pedir disculpas por lo que voy a decir, pero es una realidad que es urgente poder modificar. En
empezamos a hacer revisiones de investigaciones, que en Chile no hay, pero revisamos investigaciones varias de otros países, porque nos hicimos la siguiente pregunta: ¿cuánto saben los jueces y en general también los abogados, la Laureate Lytton, sobre desarrollo infantil? Porque hay varios estudios que ya se habían hecho en esa época que mostraban que si bien hay un marco legal que constriñe las decisiones, también hay un marco muy subjetivo que también constriñe las decisiones. Es decir, amparado por la ley, pero a su vez amparado por la propia experiencia personal de haber sido papá, mamá, pareja, de estar separado, de cómo uno trata a sus hijos. También ya se estaba investigando esta idea de que hay un componente tremendamente subjetivo en la ley. Hay todo, yo me quiero aquí poner de ignorante, pero me encanta el tema de la hermenéutica, la interpretación, y hay todo un enfoque hermenéutico de las leyes, es decir, las leyes no están escritas en piedra, siempre tienen una interpretación, y esa interpretación a veces habla más del que interpreta de la ley que lo ha interpretado. Entonces encontramos varias revisiones y estudios bien interesantes, y una de las cosas que encontramos es que en general los estudios muestran de que el 90% más o menos de los jueces muestran un conocimiento muy mínimo y muy básico de toda la cantidad de cosas que sabemos sobre la infancia. Tengo que decir que también mis colegas psicólogos y psiquiatras también a veces presentan un conocimiento bastante básico de los últimos 30, 40 años de miles de investigaciones sobre lo que sabemos sobre los niños. Pero se ha encontrado en general que el 90% de los jueces evidencia el conocimiento mínimo. Obviamente se encontró que los jueces creen que saben más de lo que realmente saben. Y encontramos un estudio muy potente y bien creativo que encontró, y por eso yo les decía que tengo que pedir disculpas a la gente de acá, pero creo que es importante hablar de esto. Encontramos en general que un juez sabe lo equivalente a un estudiante de enseñanza media sobre desarrollo infantil. Entonces, aquí ya en la punta de la pirámide, los puse en la punta de la pirámide, entramos ya con algo que lo que es urgente empezar a trabajar, ¿ya? Es decir, la toma de decisiones judiciales no solamente tiene que estar enmarcada dentro de la legalidad, también tiene que estar basada en un conocimiento actualizado de qué es lo que sabemos, de qué es lo que le hace bien a los niños, ¿ya? Y ahí también podríamos hacer un segundo charla o seminario sobre qué es lo que los niños necesitan. ¿Y por qué les digo esto? Porque también hemos hecho revisiones de todas las teorías del desarrollo infantil, la filosofía, las creencias sobre los niños, y nos hemos dado cuenta que en verdad, a la hora de decir qué es lo que un niño necesita, más bien lo que nosotros decimos es qué es lo que a un adulto le interesa que el niño necesita. Es decir, no tenemos una visión desde los niños, desde los niños, sino que más bien son todas teorías políticas, ideologías adultizadas que más hablan de la conveniencia del adulto que del beneficio de la infancia. Otra cosa que se descubrió es que el 80% de los jueces piensan que los niños menores de 10 años no tienen el desarrollo ni la madurez para decir lo que sienten, lo que piensan, si están siendo víctimas de maltrato, trauma, abuso sexual. Es decir, hay una duda sobre el relato de los niños menores de 10 años y actualmente ya se piensa de que lo que cuenta un niño, o sea, el niño es el mensaje, en el fondo. El mensaje del niño es el método más confiable para develar cualquier tipo de situación traumática. Mucho más confiable que preguntarle a los adultos cuidadores. Y algo que también quise mencionarlo, porque es algo que también ocurre mucho en Chile, es esta visión madrecéntrica, ¿ya? Tenemos un acervo cultural, una especie de consciente colectivo, de que las mamás son las que crían a los hijos. En las sociedades modernas es verdad, ¿ah? El 80% de las personas a cargo de los hijos está destinada a las madres. Pero la evidencia científica dice que un papá puede ser una mamá, ¿ya? Que no tiene que ver con ser papá o mamá, tiene que ver con la cantidad de tiempo, tiene que ver con la forma de cuidar al niño,
Es decir, al niño no le importa si es papá o mamá, al niño lo que le importa es la calidad y la cantidad de cuidado que da. ¿Por qué les digo eso? Porque también esto es algo muy propio de Chile, esta tendencia siempre a poner, a dar toda la atención, o la mayor parte de la atención a las madres, y a veces dejar a los papás un poco lejos. Yo colaboro con una asociación de abogadas feministas que se llama AML, y tengo que reconocer que hay hombres que realmente destruyen la vida de sus hijos y de sus parejas, pero también hay mujeres que destruyen la vida de sus hijos y de sus parejas, y en ese sentido el consejo es que hay que ver caso a caso. No puedo entrar en el prejuicio biologicista de que en verdad la madre es la que tiene que hacerse cargo de los hijos. Eso ya lo sabemos, puede conllevar a tomar decisiones que terminan dañando mucho más al niño. Entonces, todos estos estudios, las recomendaciones que se dan son bastante obvias. Hay que formar a los jueces al mundo legal, hay que formarlos en temáticas actualizadas de desarrollo infantil, trauma, apego, crianza, de manera que la toma de decisiones sea científicamente informada más que prejuiciosamente informada, ¿ya? Es decir, mi experiencia personal como pareja o mi experiencia personal con mis hijos no debería influir en la toma de decisiones legales, y desgraciadamente muchas veces lo hace, ¿ya? También las recomendaciones internacionales es que esta formación debería ser continua, lo que llaman educación continua. Es decir, todo está cambiando tanto, hay tantas investigaciones al año sobre infancia, de que hay que estar siendo actualizados en lo que va pasando en el conocimiento de la infancia, ¿ya? Y dentro de esta formación, una de las cosas que se plantea que es fundamental es que hay que tratar no verse interferido por creencias religiosas, creencias políticas, ideologías de todo tipo, que al final se implementan como un prejuicio, pero que no tienen nada que ver con el bienestar de la infancia. Es decir, y esto no solamente en el ámbito judicial, sino que también en el ámbito de la educación, en la crianza, hay que tratar de limpiarse de ciertos prejuicios ideológicos, políticos, que puedan terminar dañando mucho más a los niños, ¿ya? Entonces, esta es nuestra primera punta de la pirámide. Voy a seguir. Otra cosa que hicimos con los consejeros técnicos, hicimos varias como revisiones, casi como pasándoles prueba a los consejeros técnicos, voy a ser bien sincero. Encontramos que también dentro de los consejeros técnicos hay una necesidad de mayor actualización de toda esta enorme cantidad de conocimiento y evidencia que está pasando en el desarrollo infantil. Hace algunos años le preguntamos a 100 consejeros técnicos qué es lo que sabían sobre esto que está ahora como lo más importante, lo que llaman el trauma complejo, y encontramos que casi el 80% de ellos a veces no había escuchado nunca lo que era el trauma complejo, siendo que por lo menos el 90% de los casos judiciales siempre involucran de alguna u otra manera algún tipo de trauma complejo. Entonces, aquí también hay una necesidad de actualización, y espero que se entienda que lo que estoy tratando de decir no es para caer en la crítica. Nosotros los chilenos ya tenemos un estudio, nos da mucho miedo criticar, porque nos pueden tildar de revolucionarios, inadecuados. Todo esto es no para los adultos, es para los niños, ¿ya? Es cambiar uno para hacer lo que decimos que hacemos, que es proteger a los niños. Después nos metimos en el tema de los informes psicológicos, que es literalmente todo un mundo, y encontramos cosas. Lo que hicimos fue esto que llaman metainformes, ¿ya? Hicimos un análisis cualitativo de 100 metainformes de programas del CENAME, de los DAM, y de algunos informes judiciales, y nos llevamos unas conclusiones que son bastante interesantes. Yo no sé por qué sale tanta letra acá, pero en términos simples, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, en términos formales, claramente hay problemas de redacción, y hay problemas de escribir. Ya encontramos
ya en términos formales y quizás más superficial, muchos errores ortográficos, muchos errores de redacción, pero para mí eso es lo menos relevante. Lo más importante es que encontramos que en los informes se usan conceptos de moda, como apego, como trauma, pero con una poca claridad de realmente lo que significan esos conceptos, ¿ya? Encontramos informes muy a la rápida, con observaciones muy simples, ¿entiendes? Es decir, el niño está llorando, no va a donde la mamá, apego evitante, ¿ya? El niño está evitando el apego. Es decir, como la postura de diagnósticos o de categorías con media hora de observación, con una hora, y de manera como muy simplista. Encontramos algo que ha ocurrido también en otros países, el uso de muchos instrumentos, por ejemplo, de lo que llaman psicodiagnóstico, persona bajo la lluvia, test proyectivos, que ya hay muchas investigaciones que han mostrado que el nivel de validez y confiabilidad de esos instrumentos, especialmente en trauma, es tremendamente dudoso. Ahora, el gran problema que tenemos en las revisiones que hemos hecho es que no es solamente que las investigaciones muestren confiabilidad y validez dudosa, es que hay muy pocos estudios sobre este tipo de instrumentos. Los estudios son más bien de analizarlos cualitativamente, pero no a nivel estadístico. Hay muchos países que dejaron ya los test proyectivos, estos test del dibujo, porque no discriminan. Eso es una de las cosas importantes. La validez discriminatoria entre, por ejemplo, un niño que puede estar sufriendo trauma de uno que no, es bastante dudosa. Estamos tratando ahora de trabajar un tipo de informe que le llamamos científicamente informado, usar instrumentos que tengan validez y confiabilidad a nivel nacional e internacional, y que tengan una cierta especialización, cierta profundización de cómo se usan los instrumentos, ¿ya? Y lo otro que encontramos en nuestro metainforme es esto, que para mí es un gran tema, ¿verdad? Todos estos son megas temas para mí, yo tengo que reconocer que me da lata estar hablando tan rápido, porque cada uno de estos temas es para analizarlo a fondo, pero otra cosa que encontramos es esta patologización de la infancia. Déficit de atención con hiperactividad, que el niño tiene trastorno de conducta, que tiene trastorno oposicionista, que tiene apego desorganizado, que tiene trauma del apego. Encontramos una cantidad de categorización de la experiencia de los niños tremendamente grave. Y ahora ya sabemos que esto de andar categorizando y patologizando a los niños no ha hecho más que generar más daño y más sufrimiento, más discriminación, más etiquetamiento a la infancia, sin realmente comprender genuinamente respetuosa qué es ser como un niño, qué es ser como el otro, sin criticar, sin enjuiciar, sin patologizar, sin categorizar. Por ejemplo, en esta ley Ritalin hicimos toda una serie de estudios y encontramos, por ejemplo, que Chile tiene un 300% de sobrediagnóstico y sobremedicación en esto que mal llaman, que no existe, el déficit atencional con hiperactividad. Estamos patologizando a la infancia de una manera tremendamente grave. Los datos muestran de que los problemas de salud mental aumentan cada año, y entonces lo que muestra es que todos estos enfoques no están dando la talla. Así como las leyes no están dando la talla, así como las políticas de infancia no están dando la talla, la realidad es que los profesionales, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, no estamos dando la talla. No estamos bajando la alta prevalencia de toda una gama de problemas de sufrimiento en la infancia, y ahí es donde yo creo que ahí yo apelo a mis colegas, mayor seriedad, mayor profundización, mayor análisis, mayor reflexión epistemológica, científica, que está muy en debe en este momento. Quería solamente decir, contarles, que creo que es importante, esta famosa idea de los estilos de apego, que el apego evitante o desorganizado, ¿me entienden? Esto no se puede usar para los informes. Las categorías de apego no se usan ni para los informes, sea judiciales, sea escolares, sea informes clínicos. Las categorías de apego en sí no existen. No es que el niño tenga un apego o sea un apego evitante o desorganizado. Las categorías de apego se crearon solamente para la investigación. Cuando uno investiga, uno tiene que ordenar la variable que percibe. La tenemos que ordenar para hacer análisis estadístico. Las categorías de apego se crean para la investigación.
Y en Chile y en otros países nos hemos pegado el salto y hemos usado las categorías de apego como un diagnóstico para la intervención, para los informes. Entonces, esto es un mega tema, porque de hecho, para poder identificar para la investigación y los estilos de apego, se necesita un entrenamiento que dura aproximadamente 30 horas y después te demoras más o menos 2 años en certificarte para poder identificar adecuadamente el estilo de apego. Solo para la investigación. Está mundialmente declarado que las categorías de apego no se usan en los informes, no es que exista el apego seguro, ¿me entiendes? No se usan en los informes, no se usan para la intervención, y desgraciadamente en Chile estamos en un boom de andar de manera muy simplista categorizando a los niños en sus estilos de apego. Ahora, lo que pasó en Chile pasó antes en Estados Unidos. En Estados Unidos empezó a ocurrir la misma dificultad, donde se usaban las categorías de apego. Entonces, si yo era un perito y me contrata una mamá porque quiere quedarse con el niño y no quiere que la mamá no quiere que su hijo vea al papá, yo llego y digo, entonces el niño tiene un apego desorganizado con el papá, entonces no lo puede ver, y ¿cómo yo lo fundamento? Porque el apego tiene 50 años de investigación. Y eso llegó a tal punto, esa gravedad de andar usando las categorías de apego, que los grandes investigadores del apego tuvieron que crear y hacer un documento, ir al Congreso de Estados Unidos y de otros países para dejar en claro lo que estoy diciendo. No se usan las categorías de apego ni para la clínica ni para cualquier tipo de informe. Se usan para la investigación. Nunca se crearon para pegarse el salto de andar categorizando y discriminando a los niños con apego seguro de los que tienen apego inseguro. Es decir, lo que nosotros estamos viviendo, también ya otros países lo han vivido, y creo que es un tema que es interesante hablar. Voy a decir algo nuevamente políticamente incorrecto, que tiene que ver, para terminar, el tema de los informes periciales. Hay un problema con los informes, los parámetros de los informes periciales, y se los voy a poner en un ejemplo. Si una mamá me contrata a mí porque no quiere que el hijo vea al papá, ella me va a pagar por un informe. Tengo entendido que hay personas que cobran mucha plata por informe. Pero en el momento en que ella me paga a mí, se pierde toda, entre comillas, objetividad, porque obviamente yo voy a intencionar el informe para darle la razón a la madre y destruir, entre comillas, la relación con el padre. Es decir, en el momento que hay un involucramiento monetario que se vuelve casi un negocio en los informes periciales, literalmente se pierde toda claridad, respeto y objetividad. Yo sé que esto muchos lo piensan, pero nadie se atreve a decirlo, es un gran problema hacer de los informes periciales un negocio. Entonces voy a seguir avanzando y para darles espacio a las preguntas, después nos metemos en la intervención. ¿Y qué es lo que hicimos? Y nos metimos en un tipo de intervención que son las más graves de todas, que son las intervenciones del CENAME o Mejor Niñez, que es lo mismo, y lo que hicimos fue revisar todas estas, lo que llaman las normas técnicas del CENAME desde el año 2000 hasta el año 2020 más o menos, 2021, y yo analicé casi como que frase por frase de todos estos programas con P, PRM, PPF, PIE, y analizamos qué es lo que propone el CENAME, el Mejor Niñez, como intervención. Y les puedo decir, como a modo introductorio, que desgraciadamente encontramos que la mayor parte de las propuestas de intervención del Mejor Niñez literalmente son lo opuesto a lo que la evidencia científica dice que es lo que hay que hacer con los niños en desprotección, o puesto de manera más simple, en trauma complejo, sufrimiento crónico. Por ejemplo, tenemos estos programas de reparación del maltrato. Ya se sabe que el maltrato no se repara, aquí no estamos arreglando dispositivos fallidos. Gran parte de los programas de reparación del maltrato, y si hay colegas del ambiente de la vida mental, me van a entender, se usa esto que llaman la resignificación del trauma,
como que el niño tiene que resignificar, acordarse de lo que hizo y poner en palabras y simbolizar de otra manera. Hace 15 años se declaró que eso ya no es ese objetivo, lo único que hace es retraumatizar constantemente al niño. Pero ¿qué es lo que encontramos? Voy a ser nuevamente también muy somero, muy sintético. Encontramos que todas las normas técnicas no toman en cuenta los últimos 20 años de lo que se hace y de lo que sabemos sobre intervenciones en el trauma. El 100% de los niños del Mejor Niñez tienen trauma complejo y del trauma complejo más extremo que uno puede observar. No encontramos que todo esto de la resignificación del trauma, todas estas intervenciones están basadas en modelos que tuvieron moda en los años 60, 70, pero que se condicen con todo lo que ahora está declarado, qué es lo que no hay que hacer en el caso del trauma y qué es lo que idealmente se debe hacer. Encontramos unas normas técnicas con unos objetivos que parecieran estar solamente en la mente fantasiosa de los adultos, con objetivos de cambio completamente irreales, 6 meses de hacerle una psicoterapia infantil al niño, 1 año. Las metas, lo que llamamos los focos de cambio, eran bastante irreales con lo que sabemos de lo que podemos lograr con los niños con trauma complejo. Pero una de las cosas que más nos preocupó es que no encontramos un plan de intervención. No hay una claridad de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, que eso es muy importante. Podríamos elaborar una lista de todas las cosas que pueden retraumatizar al niño. Desgraciadamente la elaboramos y encontramos que esa lista es muy parecida a las normas técnicas. Entonces no hay orden, no hay claridad. Surge la pregunta, ¿cuál es el objetivo de hacer estas normas técnicas con intervenciones antiguas, muy patologizantes, y que se condicen con los parámetros actuales de qué es lo que hay que hacer, como por ejemplo con un niño que está institucionalizado en la red Sename. Voy a tratar de ser muy simple para esto. Una de las cosas más graves que encontramos es que aquí se hace intervención con los niños, ¿ya? La intervención con los niños con trauma está contraindicada, ¿ya? Si tú intervienes con un niño que está internado o que es parte de la red Mejor Niñez o Sename, lo único que en el fondo tú corres el riesgo de retraumatizar constantemente al niño. Nosotros tenemos un dicho que es un fundamento básico y es que el que tiene el poder del tiempo es el que tiene el poder del cambio. Yo 1 hora a la semana, ahora ya sabemos que a veces los programas con PES 1 hora cada 2 semanas, yo no hago nada. En 1 hora a la semana, en 1 hora cada 2, 3 semanas, no es nada el cambio que yo puedo provocar. Entonces, ¿dónde está el cambio? Yo tengo que ir a cambiar a las personas que tienen el poder del tiempo en el niño, que son parte de la cotidianidad del niño. Cuidadores, figuras de apego, educadoras y docentes. Ellos tienen el poder de la cotidianidad del niño. Yo soy un puente para que los que tienen el poder del tiempo puedan sacar al niño de la selva, como decimos, sacarlo de este estado crónicamente traumático. Ahora, el problema que quizás ustedes pueden estar pensando, pero ¿cómo voy a trabajar con un papá que abusa sexualmente? ¿Cómo voy a trabajar con una mamá que consume drogas y tiene al niño abandonado? Es que eso es lo que hay que hacer. Porque no existen los papás malos, no existe la maldad acá. La maldad es un ámbito de reflexión que está más bien en la ética, pero no está en el respeto. No, una persona que hace todas esas cosas a un niño es porque él está, o esa persona está tremendamente traumatizado. Cuando uno ha sufrido trauma en su infancia, cuidar a un hijo es siempre un desafío, siempre es difícil. Entonces, hay que sí, antes de sobrejudicializar, demonizar, patologizar a estos adultos, hay que cuidarlos, hay que ser respetuoso con ellos y todo el trabajo está con ellos. Y si no podemos con ellos, familias de acogida, familias adoptivas que tienen el poder del tiempo, educadoras de párvulo, docentes en los colegios. Por ahí va todo el cambio. Hace un par de años se publicó un libro sobre las intervenciones más efectivas de trauma en niños y sobre todo en niños durante los primeros 6, 7 años de vida, y se hizo una especie como de declaración, y una de las cosas que se declaró es que está prohibido hacer terapias de reparación a un niño que está institucionalizado.
que está en alguna residencia del Senado. Las razones son varias, pero si yo hago cualquier terapia con un niño institucionalizado, el niño después sale de mi terapia y va a un contexto que en sí mismo es tremendamente traumatizante, sin mencionar trata de personas, abuso sexual, agresiones varias. Entonces, si yo hago terapia a un niño que está en residencia, lo único que estoy haciendo es que lo dejo mal, pero él no tiene un lugar donde ir, donde pueda protegerse, regularse de su sufrimiento. Entonces está mundialmente declarado que está prohibido las famosas terapias de reparación a niños en residencia. Entonces, la intervención no es con el niño, es con los adultos. Otra cosa que encontramos, que es un tema que a mí me encanta, no encontramos ninguna norma técnica que tuviera alguna coherencia para hacer intervenciones en niños desde los 0 a los 5 años. ¿Ya? Es como que lo que se hace con adolescentes o niños escolares simplemente se aplica a los niños chicos, pero los niños, los infantes, los niños durante los primeros 5 o 6 años de vida requieren un tipo de intervención específica y especializada, lo que nosotros no encontramos en las normas técnicas. Bueno, y para no querer alargarme más en esto, espero que no me terminen odiando, maten al mensaje, no al mensajero, como dicen, pero creo que es importante estar ahora en un mundo donde hay que decir las cosas como son, o como deberían ser, y también hay que ser críticos. Yo también soy crítico de mi propio actuar, de que decir estar por la protección de la infancia y estar realmente, genuinamente, con un respeto absoluto, son dos caminos completamente diferentes en países como Chile y otros países de Latinoamérica. ¿Ya? Los que seguimos, bueno, encontramos cosas más específicas, pero mucho desorden, poca claridad. Y una de las cosas que encontramos que es bien interesante es que las normas técnicas están pensadas de alguna manera, no sé si están pensadas de esa forma, pero la conclusión es que al final cada profesional puede hacer lo que se le da la regalada. ¿Ya? Cada profesional va a hacer lo que acaba de aprender en su pregrado, va a aplicar lo que está aprendiendo en un diplomado, en un postítulo, como que da una libertad para que cada uno haga lo que quiera. Y lo que más nos llama la atención es que nadie quiere evaluar el impacto de los programas de protección. Nadie quiere hacer estudios cuantitativos para responder a la pregunta: ¿son eficaces estos programas? ¿Generan realmente un impacto positivo en el bienestar, en la integración del sufrimiento y el trauma? Nadie se atreve a hacer estudios, buenos estudios de impacto y evaluación, no son tan caros y recursos económicos hay. Y creo que en verdad, si yo lo entiendo, porque se sabe que lo que vas a encontrar es un impacto cero, o puedes incluso hasta encontrar un impacto negativo. El niño queda peor, queda más traumatizado, más gatillado, como decimos, después de la intervención. Y para terminar, me gustaría hablar de algo que es un tema, para mí también es un tema que me ha dolido mucho los últimos 15, 20 años, y es tratar de entender por qué en Chile todavía tenemos residencia. Siendo que 20, 30 años de investigaciones han mostrado los efectos devastadores que tiene tener a los niños en residencia, y especialmente menores de 6, 7 años. Se ha declarado incluso que de las 3 condiciones más extremas, más traumatizantes, que más destrozan la vida de un niño, es la trata de personas, la trata sexual de niños, la tortura parental y la institucionalización. Entonces cuesta entender por qué, si hay 20 años de investigaciones, si hay parámetros de organizaciones de derechos humanos a nivel mundial que están acusando y van a seguir acusando a aquellos países que, teniendo los recursos para cerrar todas las residencias, ¿por qué a través de todos los años las residencias no se cierran? Y esto no tiene que ver con el color político. Izquierda, derecha, centro, todos han mantenido a las residencias abiertas, sabiendo todo el daño que provoca la institucionalización temprana. Los estudios lo que muestran es que un niño menor de 6 años, que esté más de 6 meses institucionalizado, todo se deteriora en su vida.
su desarrollo cognitivo, su salud mental, trastorno reactivo del apego, la relación con los pares, el crecimiento cerebral, el crecimiento físico. Ahora hay estudios de inmunología, te dejan las defensas, pero a niveles bastante tristes. Muchos colegas conocen esta foto y para los que no las conozcan se las digo. Esto es un estudio, se tomaron radiografías de niños, de niños de 3 años. Esta es la radiografía de un niño de 3 años que lleva 3 años viviendo en una familia relativamente decente, suficientemente buena, como dicen, y este es un niño que tiene exactamente la misma edad, pero que lleva más de 2 años institucionalizado. Es decir, la institucionalización temprana literalmente te seca y te achica el cerebro. Este niño lleva más de 2 años institucionalizado, estos 2 niños tienen la misma edad, y este niño institucionalizado tiene el tamaño del cerebro de 1 año y medio, a pesar de que tiene 3 años. Es decir, es la condición más extrema de dolor, de sufrimiento, de deterioro cerebral, corporal, inmunológico, que existe en la actualidad. Por eso, desde el punto de vista internacional, cuesta entender que hay países que tienen los recursos para cerrar todas las residencias y gastar todo el recurso económico en un verdadero sistema de familias de acogida y de adopción, y no se cierran, y parece que por ahora no se van a cerrar. No quiero aburrirlos con esto, pero esto es un estudio que también evaluó la actividad cerebral de niños institucionalizados frente a la actividad cerebral de niños que están en familias de acogida. ¿Qué es lo que encontró? El cerebro de un niño institucionalizado está literalmente seco, inactivo, prácticamente no hay actividad cerebral. En cambio, los niños en familias de acogida, buenas familias de acogida, ojo, verdaderamente especializadas, ¿ya?, tienen una actividad cerebral igual a un niño que puede estar en una familia biológica. No quiero aburrirlos con evidencias, pero tenemos 2 o 3 estudios a nivel nacional de institucionalización, y solamente quiero contarles que tristemente encontramos lo mismo que han encontrado todos. Estar institucionalizado más de 6 meses a 1 año te deteriora literalmente todas las áreas de tu desarrollo, todo, la comunicación, la motricidad, la área afectiva, todas las áreas están por debajo, muy debajo de lo esperado. Encontramos que un bebé más ya a los 2 o 3 meses de estar institucionalizado presenta graves capacidades de vincularse en el apego con los otros, le llaman el síndrome del pseudoautismo. Encontramos que el 60% de los bebés más de 3 meses institucionalizados presenta características autistas, pero no es autismo, es un pseudoautismo. ¿Por qué? Porque ese mismo bebé, si yo lo llevo y lo llevo a una familia de acogida o lo adopto antes de los 12 meses, el bebé va recuperando rápidamente todo lo que la institucionalización le quita. Encontramos que más o menos el 19% de las educadoras de trato directo en las residencias tienen un cuidado extremadamente traumatizante. Evaluamos los espacios físicos, los materiales, los juguetes, las interacciones. En todo Chile, todas las residencias tienen un ambiente de cuidado tremendamente empobrecido y por debajo de lo que es lo adecuado. Entonces, la pregunta eterna que yo todavía no me la puedo responder es por qué, si sabemos hace 20 años que la institucionalización temprana está dentro de las condiciones más torturantes, maltratadoras de la infancia, ¿por qué seguimos teniendo residencias? No es por un tema económico. Están los recursos para todos los recursos destinados a residencia, hay que ponerlos en un buen sistema de familias de acogida. ¿Qué es lo que es un buen sistema de familias de acogida? No es como acá llaman eufemísticamente familias de acogida especializadas. Si tenemos tiempo les puedo mostrar datos, pero tenemos datos de familia de acogida, y si hay algo que las familias de acogida en Chile no tienen, es estar especializadas. Una familia de acogida especializada es una familia que tú la entrenas en cómo cuidar a niños con trauma. Y la entrenas durante 6 meses, la entrenas durante 1 año. Entrenar es una palabra muy fea, pero quiero que se entienda. Una familia de acogida especializada es una familia literalmente que se especializa
en cómo es que se cuida a un niño con trauma complejo. Tenemos un estudio de FAE en 4 regiones de Chile y encontramos cosas como bien terribles, mucho apego que le llaman evitante, desorganizado. Encontramos que el 34% de las familias de acogida tienen un cuidado extremadamente traumatizante. 34%. Una familia acogida no es la abuelita que tiene tiempo, no es el tío o la tía que quiere salvar al niño, es acompañar, formar, porque nadie está preparado para cuidar a un niño con trauma complejo. Es muy difícil, es muy estresante. Hay que dar todas las herramientas de acompañamiento, de formación, para tener un buen sistema de familias de acogida. Y termino con esto, creo, y es, ¿qué es lo que sabemos en la relación de institucionalización temprana, familias de acogida, familia adoptiva? ¿Qué es lo que se ha encontrado? ¿Qué es lo que te dicen los estudios? Te dicen que si tú adoptas o llevas a un niño a familias de acogida antes de los 10 meses, no vas a encontrar consecuencias traumáticas en la historia del niño. El niño a los 4 a los 6 meses recupera casi el 95% de todo lo que perdió en la institucionalización cuando es adoptado o va a familias de acogida antes de los 10 meses. Si se adopta o se lleva a familias de acogida a un niño que está institucionalizado antes de los 3 años, tienes un 100% de probabilidades de que tú vas a tener que cuidar a un niño con un trauma complejo grave. Esa familia de acogida, esa familia adoptiva, va a tener que ser acompañada durante años, en el respeto, no en el juicio, no en la crítica. ¿Ya? Nadie podría, a todos nos costaría cuidar a un niño con trauma complejo. Pero estás adoptando o albergando, cuidando a un niño que tiene un trauma complejo. Pero aquí viene lo interesante y con esto voy a terminar. Creo que ya he dicho mucho y demasiado quizás. A veces uno se arrepiente de las cosas que dice, pero bueno, hay que decir las cosas y quizás también puedo estar en algunos aspectos errados, pero ya son demasiadas investigaciones que confirman lo mismo. ¿Qué es lo que muestra la evidencia? Que si yo evalúo, adopto o llevo a familias de acogida un niño que lleva más de 3 años institucionalizado durante los primeros 6-7 años, ¿saben lo que ocurre? No sabemos, porque esos niños solamente están en países como Chile. Toda la teoría, toda la evidencia del trauma complejo no entiende que pueda haber un niño que haya estado institucionalizado más de 3 años de su vida. ¿Cómo lo sabemos? Porque yo tuve la suerte de formarme en el extranjero y cuando yo llevaba mis estudios y mis videos de los niños que llevaban más de 3 años institucionalizados, todos los grandes expertos internacionales miraban los videos, miraban las historias y me decían, Felipe, ustedes en Chile van a tener que crear una nueva teoría del trauma complejo. Porque cuando nosotros hablamos de trauma complejo, no hablamos de estas condiciones tan extremas. La mayoría de los países no tienen institucionalización, tienen familias de acogida y adoptivas. Entonces, esa es otra de las cosas que quiero tratar de transmitirles. Tener a un niño institucionalizado más de 3 años durante los primeros 6-7 años va más allá de todo lo que sabemos del sufrimiento infantil. Como tal cual como me dijeron, tenemos que inventar una teoría del trauma complejo chileno, porque esto no está en la literatura y en la investigación, porque no existen. Es muy difícil encontrar en el mundo niños que lleven 3-4 años institucionalizados. Entonces, estamos en un estado en donde hay mucho papel, hay muchas buenas intenciones, pero necesitamos hacer las cosas en serio. Destinar recursos de tiempo. Yo entiendo a los profesionales del SENDA, del Mejor Niñez, todo es un número, todo es una meta, no importa qué hiciste con el niño, lo importante es cuántos atendiste, todo es una página Excel. Lo mismo pasa en atención primaria, es el número más que la calidad y de la atención y el salvar a los niños de mucho sufrimiento que hay en nuestro país. Entonces mi gran conclusión simple es que desgraciadamente tenemos demasiada evidencia. Podría haber estado hablando de la educación y era algo parecido, podría hablar de los estudios de crianza que tenemos y hay algo parecido. Es decir, por ahora no tenemos
ni una educación, ni una crianza, ni un sistema de protección que sea para los niños, donde ellos sean el foco, que sea desde ellos, que sea haciendo en el respeto absoluto de qué es lo que es ser para un niño, que sea por ellos. No tenemos todavía un país protector realmente de la infancia, y desgraciadamente los datos muestran de que tenemos una infancia tremendamente sufrida y tremendamente enferma. Eso era todo lo que quería poder transmitirles. Espero haya servido de algo. Agradecemos al profesor Le Calenier, quien desde la academia nos proporciona una mirada integral, sensible y comprometida con la infancia, particularmente con la infancia que sufre, lo que sin duda nos entrega elementos que podrán iluminarnos a los operadores judiciales, especialmente en la toma de decisiones que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes, destacando la urgencia de visualizarlos como sujetos de derechos. Vamos a pasar a las preguntas. Tenemos bastantes, voy a tratar de resumirlas. Doña Camila Panadés nos señala: el expositor indica que no resulta adecuado utilizar categorías de apego en los informes, ni encasillar al niño o niña adolescente según su diagnóstico. ¿Qué se sugiere entonces para quienes participamos de procesos judiciales, abogados y jueces, para que puedan comprender y exponer las situaciones que dan lugar al conflicto judicial? A ver, una de las cosas que sabemos es que la categoría no explica lo que tú sientes, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, van a un psiquiatra y le dicen, mira, ¿sabes qué? Tú tienes un trastorno ansioso. Eso no te dice cómo yo me siento, ¿ya? La categoría pone al ser humano en un grupo de personas, ¿ya? Porque mi ansiedad no es la misma que la tuya, mi tristeza no es la misma que la tuya. Entonces, primero, entender que ya sabemos que categorizar al ser humano no es entender quién es el que tiene al frente, ¿ya? Entonces, por ese mismo, las categorías no explican y no dan cuenta de lo que le ocurre al que tienes al frente tuyo, a esa unicidad, singularidad, diversidad única que somos los seres humanos. Nadie es ni por remotamente parecido al otro. Todos sentimos, pensamos siempre de una manera única. Entonces, lo primero es que entender que toda categoría no te habla del que tienes al frente. Yo te puedo decir, por ejemplo, te me pueden decir, mira, estáis que estoy viendo un niño con apego súper evitante. Sí, bueno, tenemos un estudio y encontramos que el 40% de los niños en Chile tienen apego evitante. Es decir, cuando tú me dices que estás atendiendo o estás haciendo un informe a un niño evitante, no me estás hablando del que tienes al frente, me estás hablando del 40% de los niños en Chile. ¿Me entiendes? Entonces, eso es lo primero que es muy importante entender. Después, ¿qué es lo que tienes que hacer? Explícale a los jueces, explícale a la gente qué es lo que le ocurre al niño. ¿Quién es ese niño? Lo que decimos, ¿qué es ser como el niño que tienes al frente? A mí me encanta la filosofía. Nietzsche decía, ¿por qué soy como soy? ¿Por qué sufro como sufro? ¿Y por qué soy como sufro? Muestra en tu informe lo que es ser el niño que tienes al frente, de una manera respetuosa, de una manera compleja, de una manera explicativa, de manera que tu informe no genere una decisión rápida. Informes simplistas generan decisiones simplistas. Explica en tu informe quién es ese niño, qué está viviendo, qué está sufriendo, cómo es ser cuidado, cómo está siendo cuidado. Describe, explica, sin caer en categorías. Y explícalo de una manera simple, didáctica. No ocupes estas cosas. Ustedes saben que la psicología es la disciplina que tiene más conceptos raros para describir cosas del sentido común. ¿Entienden? Pero los psicólogos y los psiquiatras pensamos que poniendo términos complejos como que somos más profesionales. No, explica, describe al otro, qué es ser el otro, qué le pasa al otro, qué es ser como el que tienes al frente. ¿Cuál es el problema de este modelo que tenemos nosotros? Toma más tiempo. No puedes pedirle a alguien que con una evaluación de 1 hora puedas hacer un informe. Yo éticamente no tendría cara para hacer un informe viendo a una persona 1 hora. No, los tienes que ver en la casa, en el colegio, los vas observando, te vas implicando, comprometiendo qué es lo que es ser como el niño y lo vas describiendo y explicando en el informe sin patologizar, sin enjuiciar a nadie, ni a los papás tampoco, ¿me entiendes? Sin clasificar, sin normativizar.
sin poner al ser humano en una norma. Esa es la idea para mí de un buen informe. Ojo, cuidado, he leído informes de 80 páginas, con 20 instrumentos, y yo miro al final y a mí no me dice absolutamente nada. Solo veo a alguien que trata de mostrarse de manera profesional, mencionando todos estos instrumentos y todo, y al final es como un libro, 80 páginas, pero al final no me dice quién es el que tengo al frente. Me dice algo muy técnico, como que estuvieran evaluando un robot. No me habla de quién es él, qué le pasa al otro, qué es ser como el otro. Ese es el verdadero respeto. Entonces, eso sería genial, hacer un cambio en relación a eso. Otra pregunta, dice, si el diseño de los programas de la Red del Servicio de Mejor Niñez, PPF, PRM, no es correcto, ¿qué podemos hacer como jueces para que la medida de protección sirva efectivamente para superar una vulneración de derechos? Mira, una de las conclusiones que hemos llegado en el diplomado que tenemos, que llevamos la segunda versión del diplomado para jueces, voy a decir algo muy terrible, ¿eh? Yo sé que arriesgo demanda o cosas así. No los deriven a la red Sename, por favor. ¿Ya? Eso es lo primero. Hay una alta, no digo que todo sea malo, ¿eh? Pero en términos de probabilidades, si ustedes derivan a la red Sename, hay una alta probabilidad que ustedes van a llevar a un niño a la retraumatización. ¿Ya? Deriven, ¿saben una de las cosas que propusimos? A mí me encantaría que cada juzgado tuviera un listado de profesionales por temas, porque eso es algo que también hemos perdido con lo de las redes sociales, ya no existe el concepto de especialista, ¿entienden? Entonces, yo me haría el trabajo de tener un listado de profesionales en cada ciudad, profesionales que hayan demostrado un mínimo de especialización, y yo le pediría a esos profesionales que tengan lo que en Estados Unidos se llama el trabajar pro bono, ¿entiendes? Es decir, tener un espacio para ayudar a niños con aranceles muy bajos y bien reducidos. Creo que me parece que eso es una mejor alternativa a derivar al Sename. A mí me duele la guata cuando sé de un niño que es derivado a la red Sename. Don Raquel Vázquez pregunta, si no es recomendable la intervención en niños institucionalizados, entonces la decisión judicial debería priorizar siempre el acogimiento antes que residencias, y así con esa figura significativa poder intervenir y reparar en serio. Siempre. Si lo relevante es el interés superior del niño. Tenemos 20 años de investigaciones sobre cómo yo salvo a miles de niños con un buen sistema de familias de acogida y con un buen sistema de acompañamiento adoptivo y posadoptivo. Lo tenemos claro hace 20 años. ¿Me entienden? Si esto que estoy diciendo yo no es nada nuevo. Lo tenemos absolutamente claro. Ahora quiero decir algo tomándome de esa pregunta. Nosotros tenemos un programa que no le hacemos terapia, porque sabemos que está prohibido, a los niños institucionalizados. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos con las educadoras de trato directo. ¿Por qué? Yo les voy a contar una breve anécdota. Yo una vez fui a ver uno de estos programas con P a una residencia, el niño iba saliendo de terapia, y a mí se me ocurrió preguntarle al niño, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Si yo te diera a elegir entre dos alternativas, ¿qué prefieres? ¿Volver a ver a la psicóloga o que la cocinera de la residencia no te ande gritando? Adivinen cuál fue la respuesta del niño. ¿Me entienden? No, yo quiero que las personas que están ahí todo el día me traten mejor. La intervención no es en la terapia, no, es trabajar y generar una mayor respeto, conciencia empática, mentalización en las educadoras de trato directo. El que tiene el poder del tiempo es el que tiene el poder del cambio. Don Marcelo Segura, juez de familia de Payaco, señala, ¿qué alternativas tenemos los jueces cuando la vulneración de derechos es grave y provocada por los padres, y si el niño carece, además de redes de apoyo? ¿Qué aconseja el profesor como alternativa de cuidado? Sí, dos cosas. Uno, carecemos de redes de apoyo porque no le hemos puesto el acento a las redes de apoyo. ¿Ya? Aquí uno trabaja como dicen los españoles, como chapucero, ¿entiendes? Como en mi época decían el maestro Chasquilla, ¿entiendes? O sea, nosotros no tenemos redes de apoyo porque nunca hemos puesto el acento en las redes de apoyo.
Mucha gente a mí me dice, oye Felipe, pero es que las familias de acogida en Chile son súper pocas. Son pocas porque nunca se ha creado un sistema de creación de familias de acogida. En Estados Unidos las familias de acogida cuando partieron también eran pocas, pero se gastaron todos los recursos en armar un sistema nacional de familias de acogida. Entonces, entonces quiero decir eso, ¿eh? No tenemos recursos, no tenemos red de apoyo porque no hemos generado nosotros la red de apoyo, ¿ya? Ahora, en el caso de que un niño esté siendo extremadamente vulnerado y su vida esté en riesgo, obviamente que se lo saque a la familia y yo busco una familia como sea. Una de las cosas que no haya, gracias y por culpa de los estudios de institucionalización, sabemos que un niño está cerebralmente y corporalmente preparado para vivir en un contexto familiar, ¿ya? No para vivir en una residencia, no en una sala cuna. Entonces yo le busco algo que se parezca a una familia. Por eso también yo haría un catastro de posibles familias de acompañamiento o familias de acogida. Ahora todo sería tan fácil si destináramos todos los recursos que se destinan a la residencia, las cerramos todas y hacemos por primera vez en la vida un buen sistema de familias de acogida, como ocurre en muchos otros lugares. No se imaginan la cantidad de sufrimiento que salvaríamos. La magistrada Jacqueline Guerra pregunta, dado que el juez debe definirlo en la sentencia, según la ley 19.968, ¿cuál sería el objetivo concreto de una intervención para un niño, niña o adolescente que ha sufrido un abuso sexual o maltrato grave? ¿Qué es lo que te dice la evidencia? Trabaja con el abusador. Lleva al abusador a una buena terapia, porque ese abusador es también un niño extremadamente traumatizado. Él no abusa porque es malo, porque es el demonio, es la manera que tiene él de lidiar con su propio trauma temprano. Entonces, voy a ponerme más frío, la recomendación mundial o de la evidencia es esa, trabaja con el abusador. Ok, si quieres saca al niño durante un rato, llévalo a una familia alternativa, ¿ya? Pero no tiene sentido llevar a una familia alternativa si yo judicializo, demonizo, patologizo a este abusador. Yo trabajo con él. Eso es lo que ha mostrado ser más efectivo en la intervención. Trabajar con los cuidadores. ¿Quién es, Gabriel Belmonte pregunta, quién es el responsable entonces de una larga institucionalización? ¿El sistema, familia, Estado? No, mira, el trauma en la vida moderna, desgraciadamente ya está instalado. Los niños van a sufrir. Desgraciadamente no vivimos en una vida muy respetuosa. Esta vida moderna no es respetuosa tampoco ni del niño ni del sufrimiento de las personas. Chilenos se siente deprimido y se siente culpable. ¿Me entiendes? Se siente enfermo y se siente culpable. No, aquí es donde nos metemos a temas que son como bien delicados. No, aquí no había una voluntad política de querer realmente hacer algo por primera vez por los niños, para los niños y desde los niños. El papel da para mucho, el lenguaje da para mucho, pero en la acción nunca ha habido una voluntad política y eso no tiene color político tampoco. Ni de izquierda ni de derecha nunca ha habido una verdadera voluntad política, por ejemplo, de cerrar todas las residencias. No ha existido eso. Entonces, acá hay un tema que se podría hacer. Sabemos lo que hay que hacer, ¿entiendes? Sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hacerlo, pero no, uno es una hormiguita, al igual que todos los que estamos acá, no tenemos ese poder político. ¿Puedo decir algo? También sabemos cuál es la mejor educación, sabemos cuál es la educación que salva a un niño, y tenemos la educación literalmente opuesta a lo que 30 años de evidencia dicen cómo tiene que ser la educación. Poder político. Pregunta, ¿cómo es trabajar con padres maltratadores a fin de evitar el ingreso a residencia cuando no hay otra alternativa familiar? Esa, respecto de la última pregunta, está relacionado. Pues, ¿cómo trabajar con esos papás? Esa es como la pregunta así más completa. Pregunta con padres abusadores. Sí. Usted lo señaló que era algo novedoso. Entonces se señala a fin de evitar el ingreso a residencia cuando no hay otra alternativa familiar. Bien, voy a ser bien simple. Lo primero
es que si tú piensas que ese padre abusador es malo, que hay que castigarlo, que hay que demonizarlo, perdiste cualquier posibilidad de trabajar con él. ¿Cómo superamos el prejuicio? A través de la comprensión, a través de la explicación. Es decir, cuando tú trabajas con un papá abusador y tú te liberas de los prejuicios, lo proteges al otro. Mira qué loco lo que estoy diciendo. El abusador se tiene que sentir protegido por mí. Y cuando yo entiendo que lo que el otro hace, lo hace no porque es malo, sino porque él es una manera de lidiar con todo ese sufrimiento que él tiene, la comprensión genera la empatía. ¿Ya? Obviamente que es más complejo eso, pero quiero entender que yo puedo tener todas las técnicas psicológicas más elaboradas del mundo, pero si yo no entro en esta actitud de respeto, ok, quizás en mi fuero interno no estoy de acuerdo contigo, claramente yo no estoy de acuerdo con eso, pero igual yo tengo que buscar entender por qué haces lo que haces, por qué estás haciendo lo que estás haciendo, y ustedes se van a dar cuenta que toda esa gente sufre mucho, lleva 20, 30, 40 años sufriendo de maneras inimaginables. Entonces, la postura de respeto a través de la comprensión es el primer paso para hacer cualquier cosa. Si tú pones mala cara, pones un tono de voz enjuiciador, si empiezas con la categoría, que el trastorno acá, que es alcohólico, que es drogadicto, da lo mismo que intervención hagas, perdiste el respeto. Entonces, lo más difícil que nos pasa a nosotros es cómo poder que el profesional aprenda a generar el respeto a través de la comprensión, de por qué el otro hace lo que hace. Y ustedes se van a dar cuenta que tiene coherencia. ¿Qué piensa del enfoque subsidiario en la atención en la infancia? A ver, explíquenme eso. Quizás yo no lo entiendo de manera como todo. Así fue enviado, pero lo entiendo referido al tema del Estado, me imagino, porque se refiere a la subvención, dice. Sí. Pero nuevamente, la reflexión que falta no es la Constitución, perdonen que les diga esto, no es la ley necesariamente, no es la política pública, es cómo yo aterrizo eso. Es decir, tenemos una ley anti-bullying que obliga a los colegios a tener comité de convivencia, pero nunca nadie hizo un seguimiento a si los colegios estaban haciendo un comité de convivencia. Nunca hubieron financiamientos ni recursos para ayudar a los colegios a cómo se hace un verdadero comité de convivencia y un verdadero programa de prevención de la violencia escolar. ¿Me entienden? Entonces, necesito aterrizar eso y generar recursos y apoyo y acompañamiento para que todas esas cosas legales, las leyes, la Constitución, las leyes y las políticas públicas realmente generen un cambio en la experiencia directa del niño. El niño no sabe la Constitución, no sabe sobre la ley, no sabe sobre la política pública. A él le llega una experiencia de ser cuidado, de ser educado de alguna forma. Eso es lo que yo tengo que cambiar. Lo que le llega a la experiencia directa, corporal, emocional y mental del niño. Ahí es donde tú ves un vacío. Agradecemos a nuestro invitado por su exposición y a ustedes por sus preguntas y participación esta tarde. Agradezco también la atención, la cantidad de gente. Yo solo quiero decir que hay gente una de las cosas que nosotros hemos encontrado en nuestro estudio es que el chileno siempre tiene esta idea de que él no puede nunca cambiar nada. ¿Me entiendes? Y la verdad es que el cambio, yo tampoco puedo cambiar mucho, pero uno empieza a cambiar en su nicho, en su ambiente inmediato, en un colegio, en una atención, en andarle mostrando estas cosas a la gente, los que trabajan en Senda, Mejor Niñez. Son pequeños cambios en nuestros nichos inmediatos y eso sí lo podemos hacer. Hay que tener motivación nomás. Así que muchas gracias por la escucha y por todas las preguntas. De esta manera llegamos al final de esta charla organizada por la Comisión de Promoción de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La grabación de esta actividad estará disponible en la página web del Poder Judicial www.pjud.cl. Más información sobre esta actividad y esta temática se puede solicitar a través del correo electrónico
a contrerasm@pejud.cl. Agradecemos a ustedes su interés y participación. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Muchas gracias.